al estudio bíblico, continuar. Estamos hablando acerca de cómo debo vivir en este mundo, respondiendo una pregunta crucial para nosotros como cristianos. Y en esta ocasión, nosotros, como ya lo habíamos hablado, tenemos una base, tenemos principios que no están en cualquier lugar, no son volubles, sino que tienen una base firme. ¿Y cuál es esa base? La palabra de Dios. Por eso todos los cristianos en el mundo, sea el idioma que hablen, el lugar donde hayan nacido, en todo el mundo, deberíamos guiarnos por una sola cosa, la misma cosa, la palabra de Dios. Y no importa la doctrina que tengamos, si la palabra es nuestra base, está la voluntad del Señor en nosotros. Y vamos a hablar de la ética revelada. La ética, como lo habíamos hablado, es una forma de nosotros expresarnos, mostrarnos, que tiene que ver con los principios que nosotros ya tenemos en nuestro interior. Y la ética es rígida, ¿se acuerdan? Pero la moral va cambiando. Por eso hay gente que tiene una moral más alta y otra bien baja. Y en este sentido, lo que Dios establece, podríamos decir, es lo más parecido a un código de ética. Hay profesionales que tienen código de ética, como los médicos, los abogados, me imagino que los arquitectos, nuestros archienemigos. Código de ética, de comportamiento. Debemos portarnos bien, no dejar mal parado nuestra profesión. Y vemos ahí un cuadro que muestra una escena bíblica. ¿La puede identificar? Es una obra de arte. El jueves que me tocó predicar, ¿se acuerda que hay gente que dice, no, en la época del oscurantismo, donde la palabra de Dios estuvo presa, estuvo detenida por los católicos, obviamente, por la Inquisición? ¿Pero qué sucedía con el arte? Daba gloria a Dios. Y en este cuadro se está mostrando la transfiguración de Jesús. Al centro del cuadro está Jesús representado, y a sus lados usted puede ver a Moisés con las tablas de la ley, y al otro lado a Elías. ¿Y quiénes son los que están abajo? Vemos un hombre mayor y dos más o menos jóvenes, uno medio joven y uno más joven todavía. Pedro, Juan y Jacobo. Como dice la canción, Pedro, Juan y Jacobo en el barco. Yo la cantaba cuando era niño, en un coro de niños de Viena, de la Cisterna, coro de niños de Chile. Y esta es la transfiguración. Jesús es la palabra misma hecha una persona, es como dice Juan 1:1, el verbo se hizo carne, se hizo ser humano. Es Dios. Y vemos cómo Él se revela a nosotros, a nuestra vida. Nuestra base. En el centro de la ética cristiana está la convicción de que nuestro conocimiento de la verdad, lo bueno y lo justo, provienen de la revelación divina. Creemos que Dios nos ha revelado quién es Él, quiénes somos nosotros y lo que espera que nos relacionamos con Él. En la palabra de Dios está todo eso. Nosotros, como en nuestra cosmovisión cristiana y de la ética, entendemos que nuestros principios provienen directamente de Dios, porque la Biblia dice que Él inspiró a hombres para que escribieran las Escrituras.
Creemos que Dios nos ha revelado quién es Él. Eso es uno de los propósitos de la palabra de Dios, revelarnos quién es Dios. Y Dios lo hace de muchas maneras. En el relato de Génesis se muestra a Dios tal como es. Dios creador, el Dios de amor que hizo todo un ambiente para poner a dos seres humanos, les dio órdenes, les dio instrucciones y les dio libertad de acción. Así es el Señor. Vemos que a lo largo de toda la historia Él forma una nación. ¿Dónde se forma la nación? Específicamente con Abraham. Con él se va a formar una nación que luego se transforma en Israel, ya en Egipto, los descendientes de Jacob, ya después se transforman, después de esos 400 años, en una gran nación, y Él les enseña. Él se muestra cómo es en ese peregrinaje en el desierto. Se muestra a Dios como es en los profetas, se muestra a Dios como es en los reyes, se muestra a Dios como es mostrando su propio Hijo. Si nos cuesta ver a Dios o cómo imaginarnos cómo es Dios, veamos a Jesús. Porque dice la Biblia que es la imagen del Dios invisible, Jesús. Nosotros tenemos algo que nunca tuvieron los de la antigüedad, que es una revelación de Jesús. Él se muestra quién es Él, quiénes somos nosotros. Él dice quiénes somos nosotros. Y la palabra dice. A pesar de ser polvo, dice el salmista, Él se inclina a mirarnos. Porque somos polvo, no somos nada. Como también dice, nos has hecho poco menor que los ángeles. Pero literal, la NTV lo traduce literal porque es un poco ruidoso, no nos gusta mucho. Pero la traducción literal de esa palabra es, lo has hecho poco menor que Dios. Y para nosotros nos causa ruido, porque nadie se puede parecer a Dios. Pero ¿qué dice Génesis? Que Él nos creó a imagen y semejanza. O sea, está mintiendo el salmista que no hizo poco. Eso quiere decir que somos una creación especial de Dios. Y Él quiere que nos relacionemos con Él. Lo que Dios enseña al ser humano en su palabra ha sido cambiado por la cultura de nuestra época, transformándolo en un caos ético. O sea, Dios nos da su palabra, nos enseña, pero nosotros vivimos en una época donde prácticamente todo es relativo y donde muchas personas, al tener la libertad de abrir la Biblia, pueden decir, no, yo creo que lo que dice acá es esto, y esta es mi verdad. Y comienzan a enseñarlo, y lo más impresionante es que tienen adeptos, tienen personas que lo siguen. Y ahí es donde se forman muchas de estas sectas o religiones falsas, y que parecen evangélicos. No, si yo iba a una congregación y empezaron a enseñarnos cosas raras. ¿Por qué? Porque transformaron la palabra de Dios de acuerdo a su propia cultura, y es imposible, hermanos, que nosotros podamos decir, esto lo voy a pasar directamente al día de hoy porque es lo mismo. No es lo mismo, hermano. En los jóvenes, el día viernes, vimos que el pueblo de Israel se rebeló contra Aarón y Moisés diciéndole, ustedes no son los elegidos, nosotros vamos a levantarnos, los de Coré y otros más. Y Dios les dijo, me cansé de que ustedes cuestionen el liderazgo que yo puse, así que cada uno de las 12 tribus de Israel va a poner su vara, la de su líder, y la va a poner dentro del templo, y yo diré quién va a ser el elegido. Y ahí vemos que la vara de Aarón reverdeció. Dice que brotaron almendros, o sea, eso es un milagro, porque de una madera muerta puede brotar. Es imposible, pero Dios hizo un milagro. Y en la antigüedad, como lo vimos, la vara era como una especie de carnet de identidad. Cada uno tenía una vara que lo identificaba a sí mismo y que servía como protección.
Porque a veces uno dice, no, los viejitos lo ocupan para apoyarse. Sí, pero en esa época era para protección. Porque no habían policías, no habían cárceles. ¿Qué pasa si se me aparecía un lobo o una hiena? Hoy día se nos va a ver hacer un perro, no sé, un gato por ahí. Pero habían animales salvajes, una víbora. ¿Y cómo nos defendíamos? Entonces nosotros vemos el mundo desde el punto de vista de ahora. Hay un orden jurídico, podemos llamar a la policía, puede llegar en 2 horas más. Ya estamos totalmente asaltados. Es muy diferente lo que sucede hoy con lo que sucedía en esa época. No, es que la Biblia avala la esclavitud. Era una cultura y una época totalmente diferente. Y hermano, y estoy seguro que si cualquiera de nosotros viajara al pasado y le dijera a ese esclavo, sé libre, él decir, no, no me quiero ir, porque aquí tengo comida y tengo para sobrevivir. Porque en el desierto afuera, lo más probable es que iban a morir. ¿Y usted se acuerda de las leyes que dio Dios? Al 7.º año, todos libres. ¿Pero qué es lo que hacían? Pero si tu esclavo no quiere irse libre, tú le tienes que perforar la oreja. Porque voluntariamente se quedó y eso pasaba. Entonces, ¿era tan terrible como nosotros lo imaginamos? Porque tenemos muy fresco la imagen de la esclavitud de las personas afrodescendientes. Pero estamos hablando hace más de 2000 años, que era otro tipo de cultura. Por lo tanto, la palabra de Dios revelada se muestra en nuestra vida, pero nosotros debemos tener el tiempo y también la gracia de Dios para estudiarla para nuestra vida. Por lo tanto, si bien la palabra de Dios no es una interminable lista de instrucciones sobre lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer, pero tampoco hemos quedado en la oscuridad andando sobre la base de meras opiniones. Por un lado, no es algo tan específico la palabra de Dios como dando tantas instrucciones, pero por otro lado tampoco nos deja hacer lo que queramos. De algún modo tiene un equilibrio la palabra de Dios, de que nos hace vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero nos dice lo que es bueno, pero también nos da libertad para tomar una buena decisión. No anula nuestra voluntad. No es que si yo peco, un integrante de mi familia va a fallecer. Que Dios establezca eso. Sería terrible. Todos muertos. Todos morirían porque pasaríamos pecando. Señor, mate a mi hermano, no. Después pequé a mi mamá, y así. Y los que murieron dicen, ¿qué culpa tengo yo? Me tocaba a mí. Entonces, nuestra vida, de acuerdo a la palabra de Dios, no se basa en meras opiniones. Porque usted va a estas tribus, que están en el Amazonas o en África, y hay un gurú, un chamán, un jefe de tribu, y van y le dicen, ¿qué debemos hacer en este caso? Y él dice, hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Es así, ¿no? Esto me caen bien, esto me caen mal. Meras opiniones. Pero la palabra de Dios no es así. Está basada de acuerdo a lo que Dios quiere, justicia. Pero verdadera justicia de acuerdo a lo que el Señor le ha mostrado. Reconfortante y arriesgado. Ser guiado por Dios es reconfortante y arriesgado. Reconfortante porque podemos descansar en la seguridad que nuestras decisiones éticas proceden de la mente de quien tiene toda la sabiduría. Si yo obedezco la palabra de Dios, estoy seguro de que estoy haciendo lo que el que todo lo sabe me dijo que hiciera, por lo tanto estoy descansando, estoy bien. Es cuando a usted le dan instrucciones y usted las sigue al pie de la letra y usted está seguro y sabe que no lo van a retar, pero cuando dice, igual le cambió como una cosita, hice otra cosa, di 2 pasos más allá, no sé, igual me da cosa porque como que no seguí muy bien la instrucción y no me acuerdo. Ahí uno tiene temor, pero ¿qué pasa cuando uno sigue las instrucciones o está claro? Hay una seguridad. Conoce en plenitud, Dios conoce en plenitud nuestra humanidad.
Los psiquiatras jamás comprenderán la psique humana al grado que Dios, el Creador, comprende lo que ha formado. Hasta el día de hoy, aquellos que estudian la mente humana siguen encontrando nuevas cosas y dicen, lo de allá no va. Ya no sirve eso. Ahora tenemos un nuevo estudio y así. Pero eso Dios ya lo sabe, porque Él creó algo intangible que es la mente humana, cómo nosotros nos comportamos. Y es arriesgado seguir la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Porque existe la presencia de la hostilidad en el corazón humano al gobierno de Dios. Nosotros no queremos hacer innatamente la voluntad de Dios. Y esto genera un conflicto entre los mandatos divinos y los deseos humanos. Muchos ministros de Dios alrededor del mundo dan orientación o consejos que van en contra de los preceptos de Dios. ¿Cómo es esto posible? Pero yo le quisiera agregar otra pregunta. ¿Es posible que un ministro de Dios, un pastor, líder, clérigo, como le quiera llamar, curita, padre, madre, tía, pueda dar un consejo contrario a lo que dice la Biblia? Puede suceder. ¿Y cómo es posible que suceda? Porque hay muchos factores. Porque todos somos seres humanos y nos afectan las circunstancias y realmente mantener la verdad a veces es difícil. Porque puede quizás hacer más daño de acuerdo a lo que piensa la persona. O decirle, no, mejor no le digas la verdad. O ciertas cosas contrarias a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios. Y vamos a ver aquí hay algunos ejemplos. Dada la fuerte presión de las ideas de la cultura, muchos ministros son fuertemente presionados para conformarse a los parámetros contemporáneos aceptables. Por ejemplo, la persona que viene donde el pastor o el líder en busca de consejo, no siempre viene buscando la dirección de Dios, sino más bien el permiso para hacer lo que quiere, una licencia para pecar. Los ministros tienen una difícil labor en la lucha contra la manipulación de las personas, ya que debe asentir a la presión de los deseos de los hermanos, o de lo contrario será tachado de insensible y aguafiestas. Sumemos a que a nuestra sociedad no le gusta la disciplina y las restricciones, para ellos es deshumanizante. Cuando una persona viene con algo predeterminado, me tiene que responder esto el pastor o la pastora o el líder, y el pastor no lo hace, la persona comienza a tener actitud de manipulación. Yo no me voy a ir, mi valioso diezmo ya no va a estar, y así. Y algunos buscan justificarse. Claro, pequé, lo reconozco, pero no es tan grave como lo que han hecho otros. Claro. Y así comenzamos a justificarnos. Y también la presión cultural, porque ahora es complicado decir que algo es pecado, porque nos pueden funar, pero es pecado. ¿Y qué sucede? Cuando ablandamos tanto la palabra o la moldeamos para que no le afecte, entre comillas, a la persona, terminamos siendo cómplices de ese pecado. Porque el pecado es pecado siempre contra Dios, y esa persona sí o sí tiene que cambiar. No puede seguir así. Si una persona está en pecado, claramente nosotros debemos decir, ok, te caíste, pecaste, pero eso ya no lo puedes hacer más. Tienes que tomar acción para no hacerlo más, para cambiar. No puedes
estar así. Pero ¿qué sucede? Lo ablandan tanto algunos cristianos o pastores que no, está bien, sigue así, Dios en algún momento te hará cambiar. Nosotros tenemos que decir, tienes que cambiar. Porque si le tenemos esa actitud de decir, no, algún día Dios te vaya, nunca va a cambiar la persona. Y volvemos al ejemplo de Jesús y la mujer encontrada en adulterio. El Señor la liberó, pero le dijo, no peques más. Hasta acá yo te entiendo, te comprendo, pero tú también tienes que tomar iniciativa. Y eso te va a costar sacrificio, te va a costar caídas, levantarte. Y eso tiene que ver como lo que acabamos de leer ahí. Aumentado a que esta sociedad no le gusta el sacrificio, quiere todo instantáneo, todo ahora. Sobre todo las redes sociales que nos muestran jóvenes, adolescentes, que por algunos videos se hicieron multimillonarios y tienen una vida maravillosa sin haberle trabajado un día a nadie. Mientras que el resto de los mortales tenemos que todos los días levantarnos temprano, estar 8 horas o más fuera trabajando y después volver cansados, mientras que ellos se dan una vida y toda la gente quiere hacer lo mismo, obtener el mayor beneficio por el mínimo esfuerzo. Por lo tanto, si les pedimos a la persona que se ponga a orar o ore más, puede enojarse o decir, mire, es bueno que usted tome un tiempo, deje de trabajar en este aspecto de la iglesia, tome un tiempo, no, me están disciplinando. Yo reconozco que hay iglesias donde yo me impresiono porque a veces me cuentan jóvenes de otra iglesia y me dicen, a mí me disciplinaron, ¿y no te fuiste? No, estuve en disciplina, lo cumplí y ahora estoy de nuevo. ¿Y cómo no te fuiste? No, si no. Pero es cosa de decirle algo a una persona, ya no puede hacer más esto, ya me voy. Porque se entiende que es un trabajo voluntario, o sea, todos los que estamos aquí estamos voluntariamente, entonces en cualquier momento usted se puede esfumar, salir de aquí y nunca más. Pero ¿qué es lo que lo mantiene? No sé. Su amor por el Señor. Y hay iglesias donde son bastante duros, y yo digo, no sé cómo aguantan. Y retos, bien retados. Incluso yo conocí a uno que los trataba de cabezones. A un líder le decía, tú soy terrible, soy cabezón. Como diciéndole que era porfiado. Yo con menos ya me voy. Pero hoy en día queremos que nos traten bien y todo eso, pero también tenemos que entender que hay una parte que nosotros debemos cambiar. Y es arriesgado, porque si usted, hermano, se propone hacer la voluntad de Dios en este mundo, en estos tiempos, va a haber oposición, va a haber hostilidad. Primero propia, porque yo decir, no están así. Y sí están así, porque Dios desea que entreguemos nuestra vida en total sumisión a Él. ¿Tengo que orar tanto? Si era un poquito, 5 minutos, 10 minutos, no es suficiente. Está bien, podemos partir con 10, 15 minutos, pero eso no es nada. Está bien unos versículos, pero eso no es nada. Un capítulo diario no es nada. Tiene que más. Y esforzarse más. Esforzarnos todos más. Cuestión de autoridad. Dios es soberano. Es el único que puede reclamar su señorío sobre nosotros. Nuestra pertenencia es de Dios, le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, ya no vivimos nuestra propia vida. Y yo también me he encontrado muchas veces diciendo, voy a hacer esto otro, y después como que nos pegan un stop en la vida, algo nos pasa, y alguien nos mira para arriba y le dice, Dios, ¿qué pasó? Y Él nos dice, yo también te pregunto, ¿qué pasó que no me estás considerando? La ética secular o filosófica, que es fuera de la palabra de Dios, tiende a ser antropocéntrica, que quiere decir que el hombre es el centro. Mientras que la ética cristiana es teocéntrica, Dios es el centro. Antropocéntrica es humanista, por eso no estudié nada humanista, nada. Yo estudié
Humanista quiere decir que el centro es el ser humano, el comportamiento, ya que el hombre, en este caso, es la norma, el estándar último de conducta. Es la perfección máxima, el hombre, el ser humano, antropocéntrico. Y ahí es donde vienen estas enseñanzas. Yo no me sentía a gusto en la iglesia, así que voy a buscar otra. O la reunión no me gustó, porque no se sintió la presencia de Dios. Alguien por ahí, los músicos están en pecado, no dejan fluir la presencia de Dios. Antropocentrismo, centrado en el yo, siendo que la adoración es para Dios. Teocéntrica, Dios es el centro de todas las cosas. Su carácter es el estándar absoluto por el cual se determinan las preguntas sobre lo bueno y lo malo. Por eso yo puse un trono. ¿Quién está en el trono? ¿Quién debería estar en el trono? ¿Quién está en el trono de su vida? ¿Quién está en el trono de su familia? Debe ser centrado en Dios. Que Él sea la norma absoluta, el estándar absoluto por el cual nosotros vivamos. Y la única forma, hermanos, va a ser de acuerdo a la palabra de Dios. Es la única forma. Somos y le pertenecemos a Dios. Porque Él ya nos compró en alto precio. Y debemos acordarnos de eso. La palabra de Dios nos muestra la verdad. En el Salmo 119, 105, una palabra que yo creo que sabemos de memoria. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino, dice la versión NTV. La Reina Valera dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una luz. En aquella época no había luz eléctrica. O sea, estaban acostumbrados a los apagones. No habían apagones. Nosotros tuvimos un apagón y quedamos mal. No sé si usted ha ido al campo, fuera de Santiago, y llega un momento en que se acaban las luces de la carretera. No hay más presupuesto para allá. Ilumínese usted solo. Y es terrible ver negro, oscuro, nada, no se ve nada. Se puede atravesar un elefante y usted no lo ve. Aunque vaya con las luces, es impresionante. Y yo miraba, y literalmente es como un cuadrado negro que se pone. Y yo miraba, increíble este cuadrado negro, no se sale. Y aparte que da sueño. Bueno, los que manejan, da sueño y dan ganas de irse con el Señor. Oscuridad, oscuridad, oscuridad. Y no sé si usted, como nuestro país es bastante singular, usted para donde mira hay montañas. Y las montañas son cada vez más negras todavía, más oscuras. ¿Y usted se ha imaginado estar ahí? Yo cada vez que viajo veo esa montaña y digo, me imagino estar ahí parado, en la nada, en la oscuridad. Y dice que la palabra es como una lámpara que uno enciende y puede ver. Y caminar, ¿cierto? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Qué agradable es cuando llega la luz, cuando tenemos una linterna, un celular con el cual, porque no podemos encontrar lo que estamos buscando, las velas, los fósforos, iluminamos y es algo como se vio cuando volvió la luz, gritos de júbilo, una algarabía tremenda. Chile salió campeón del mundial, gritaban, Chile campeón, viva Chile, gritaban. Bueno, otros gritaban viva Venezuela, más en mi edificio. Pero la luz es algo importante y la palabra de Dios se revela como la luz de nuestra vida. Hebreos 4:12 lo leímos hace un rato, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, nos dice la verdad. Eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra la verdad. Esta palabra infaltable la tuve que poner sí o sí. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios
y es útil para enseñarnos lo que es la verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Esa es la función de la palabra de Dios. Si no produce esto la palabra de Dios en nuestra vida, o no la estamos leyendo, o estamos haciendo lo que queremos. Cualquier cosa. En redes sociales hay un predicador que siempre va a algunas marchas a predicar la palabra de Dios, y siempre aparecen personas que dicen: yo soy cristiano y Dios me ama como soy. Y él les dice: si eres cristiano, tienes que seguir los mandamientos de Dios. No, yo vivo como quiero. Y le responde de forma agresiva. Pero él sigue predicando, y vemos cómo la cantidad, y tiene cientos de videos con personas que lo atacan, que se le enfrentan diciéndole: yo soy cristiano, pero no soy como tú, y lo enfrentan. Y ahí uno dice: ¿qué clase de cristianos son esos? Si es que son cristianos, porque cualquiera puede decir que es cristiano. Pero nos damos cuenta que los que son hijos de Dios viven de acuerdo a las Escrituras. Y a mí lo que me impresiona es que hay personas que están alrededor de ellos, de los que están enfrentando a este predicador, que los toman y como que se los llevan como diciendo: llevémoslo mejor porque nos está dejando avergonzados, porque no es cristiana. Mejor se retiran. La palabra de Dios debe actuar en nuestra vida, y cada día, hermano, yo le invito a que pueda buscar del Señor, que podamos tomar la determinación de estudiar la palabra tal como es. Si hay algo que está difícil de entender, pidámosle gracias al Señor, sabiduría, y Él nos va a dar de su revelación. Y que esta sea, hermano, podríamos decir, su código de ética, de vida, de lo que está correcto y lo que no es correcto. Y hay personas: ¿cómo usted pudo haber hecho esto? Porque si todas las personas se aprovechan, no, yo quise ayudar, o yo quise devolver esto que se le cayó, no sé, la gente se impresiona. Pero es porque tenemos principios que son del reino, son mayores a los de este mundo. Así que los dejo con esto, hermanos. Les invito a cerrar sus ojos para que el Señor bendiga.